es importante que tú sepas que tú eres el primer maestre que se nombra en España, en Castilla, en la región de Castilla, que me tiene que responder a mí. Y yo voy a velar porque ese primer maestre que eres tú me responda bien. Cuando eso empieza a darse a conocer en toda Castilla, se empieza a entender que doña Isabel la Católica, óigame, tiene pantalones, sabe gobernar, es una mujer determinada. A ella le avala toda, primero su integridad, no quiso ser reina. Segundo, el que las circunstancias nunca se lo hubieran permitido, nunca se lo hubieran concedido. Así que, para efectos de la cristiandad, ella entra a ocupar la posición por obra y gracia divina, porque no había posibilidad. Dios la puso como reina. Ahora, todavía le falta hacer unas cosas, y es trabajar con la administración pública. Y trabajando con la administración pública fue A número 1. Trabajando con la justicia fue A número 1. Y mire cómo ella empezó a trabajar, porque esto es interesante poder ver. Mire, ¿por qué Dios es Dios de la historia? Probablemente si Isabel no hubiera estado en ese momento en España, en este momento, la historia de América fuera otra. A lo mejor fuéramos chinos o franceses o ingleses. Y desde luego, muchas veces nosotros en el marco de la historia disparamos contra los españoles por lo que nos hicieron, pero hay que señalar en honor a la verdad que lo que los españoles nos hicieron aquí en América no fue resultado de las órdenes que les dieron allá. Las órdenes que ellos trajeron de allá eran distintas a las acciones que cometieron aquí. Y desde luego, muchas veces nosotros en el marco histórico no conocemos esto y hablamos de España como esos grandes pillos sinvergüenza que nos robaron el oro. O sea, realmente las instrucciones que mataron nuestros indígenas, que acabaron, las instrucciones que se recibió en España, que las vamos a discutir, no fueron cónsonas con las ejecutorias que se realizaron acá. Mire lo que hizo Isabel. Isabel centralizó su poder creando la reforma de Hacienda. ¿Y qué es la reforma de Hacienda? Mire, lo que todavía al día de hoy nosotros conocemos como Hacienda. Es una concepción española. Entonces, Isabel creó una reforma dentro del concepto de la Hacienda. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo los hacendados hacían lo que les daba la gana. Entonces, el Estado, fíjense lo que hizo Isabel. Isabel ordenó que se levantara un documento que proveyera el inventario de todo el capital que tenía España, que tenía Castilla. Ese inventario era de 14 tomos, enormísimo. Y déjeme decirle, los españoles, en ese sentido, yo tengo mucha documentación de ese tiempo. Pues obviamente el grado doctoral que yo hice, lo hice del siglo XVII, y me enseñaron a leer los jeroglíficos esos que escribían los españoles de aquel tiempo, y yo tengo mucho material de ese. Y en cuestiones de inventario no había quien le ganara a los españoles. Cuando un español hacía un inventario, óigame, recogía hasta los suspiros de ese inventario, ¿sabes? Entonces, ¿qué hizo Isabel? Isabel establece ese sistema de reforma de Hacienda, hace el inventario de todo lo que posee Castilla
Y después que hace el inventario de todo lo que posee Castilla, pues aquí se sabe lo que posee Juan, aquí se sabe lo que posee Pedro, aquí se sabe lo que posee Antonio, aquí se sabe lo que posee José. Y entonces Isabel dice, oye, ven acá, José, ¿por cuánto tú pagas? Antonio, ¿por cuánto tú pagas? Juan, no, ven acá, si ustedes están pagando muy poco al erario. Ustedes tienen que pagar conforme a las reglas que yo estoy estableciendo. ¿Y sabe qué hizo? Que en cuestión de 8 años, la economía de Castilla se multiplicó por 14. O sea, la economía de Castilla se multiplicó de manera extraordinaria. Con respecto a la problemática del pillaje y del abuso, mire lo que hizo Isabel. Isabel creó de manera sistemática y consistente lo que ella llamó la Santa Hermandad. Y la Santa Hermandad no era otra cosa que una fuerza policíaca donde 100 vecinos de Castilla se comprometían a sostener a un hombre de a caballo para que éste fuera el policía, el custodio de esas 100 personas. Y de esa manera, 100 personas nombraban a un policía y le pagaban el salario, a él y al caballo, por supuesto, ¿no? La comida. No había que pagarle la comida al caballo. Entonces, ese policía se encargaba, bajo la égida de la corona, se encargaba de asegurar la vida y la propiedad de esas 100 personas, de organizar a esas 100 personas para enfrentar a los pillos, a los bandidos. A esa gente se le dio tanta autoridad que los policías de ese tiempo arrestaban al individuo, lo juzgaban y lo condenaban. Como no había chavo para jueces y fiscales, no, el policía lo arrestaba. Después que lo arrestaba se convertía en fiscal. Una vez se convertía en fiscal, se convertía en juez, y como él era el policía, el fiscal y el juez, lo declaraba como le diera la gana. Era cucagome cualquiera. No era verdugo. Sí, lo liquidaban. Acabaron con el pillaje. Pero, o sea, esa transformación, primero, ese sentido de seguridad, que es tan necesaria para los seres humanos, ¿verdad? Ese sentido de equidad y de justicia. Ese sentido donde los pobres dijeron, óyeme, no me cogieron ni un chavo. Aquí le cobraron a los ricos. Y le sacaron el 14 veces por ciento. Era el que tenía. Sí, exactamente. Entonces, eso hizo que la figura de Isabel emergiera y se presentara como la mujer cumbre del Estado de Castilla. Ahora bien, más adelante, Isabel y Fernando lograron la paz con Portugal, lograron la paz con Francia, porque Francia siempre quiso meterse a España, y desde luego no se lo permitieron, y desde ese punto de vista, la paz básicamente ya estaba garantizada en toda esa región. Pero todavía hay otro problema, y es el problema de los moros. Como dijimos, estamos ya por aquí en el 1490, casi llegando al siglo XVI, y a principios del siglo VIII los musulmanes se metieron en España. O sea, los moros llevan 800 años en España y todavía hay presencia de los moros en España. ¿Dónde están los moros? Pues los moros prácticamente están en Granada. ¿Verdad? Sí, allí. Eso es. No olvidemos que los moros fueron los que trajeron la ciencia, fueron los que trajeron las artes, fueron los que trajeron las matemáticas, fueron los que trajeron la astronomía. O sea, sí, eran excelentísimos en ese campo, porque venían de Oriente, y Oriente estaba mucho más desarrollado que Occidente. ¿Y el arte? No, en el arte eran extraordinarios. O sea,
es gracias a los moros que entonces se empieza a pensar